Muy buenas tardes, qué bendición, qué agradable es podernos conectar a través de este programa. Un saludo muy especial a cada familia, a cada persona que nos escucha en esta hora de la tarde, que se une a esta red para participar de este programa Biblia Abierta. Muy agradecido a Dios por todas sus grandes bendiciones, por todo lo que el Señor del cielo y de la tierra nos ha permitido en este día. Ha sido un día maravilloso, fue un tiempo especial para todos los que estuvimos allí en la sede del barrio Providencia. Fue una palabra, un mover del Dios del cielo, una gloria del Eterno para cada uno de nosotros. Qué bendición poder haber estado allí. Allí en la sede sur, en el barrio popular, Dios nos permitió tomar su palabra, obró su misericordia, nos dio una palabra de desafío, de dirección, de convicción de fe. Gracias al Señor. Estamos seguros que también allí, en nuestra querida iglesia en Tuluá, la presencia de Dios y la palabra de Dios hicieron su obra. Gracias a Dios por su misericordia. Bueno, esta tarde queremos orar a Dios por varias personitas que están afectadas de su salud. Nuestra querida hermana Marta Cecilia tiene un problema de salud. Esperamos que no sea fuerte, que no sea delicado. Y hay algunas personas que nos han pedido oración. Una señora nos pide oración por sus hijos Diego y Edwin, que ella quiere que sean liberados por la mano poderosa de Dios de la atadura del alcohol. Nuestra querida hermana Lili Prada pide oración por su familia. Gracias a Dios por esa petición, por ese propósito. Claro que sí. Olga Restrepo nos pide oración por su vida económica. Oramos a Dios que les bendiga. Bueno, vamos a iniciar orando a nuestro Dios. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estar al aire a través de este canal y de la bendición de poder tomar tu palabra, confiar en lo que ella dice. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y creemos que tu presencia hermosa y maravillosa y poderosa está con cada uno de nosotros y que a través de las ondas de este programa tú llegas al hogar, llegas a la casa de cada hombre, de cada mujer, para tocarle, para bendecirle. Señor, oramos por Jorge Escudero. Pedimos que toda maldición que se quiera enquistar en su cuerpo, en su sistema inmune, en su sistema renal, es tocada y reprendida por el nombre soberano del Señor Jesucristo. Y que Jorge Escudero es sanado y liberado por tu mano generosa y poderosa. Señor, oramos por Marta Cecilia. Pedimos que la poderosa mano del Dios del cielo la toque, la proteja, la bendiga, la ayude, que restaure su salud en plenitud. Y toda bendición venga a esta mujer para la gloria de tu nombre. Señor, nos unimos al propósito de esa mamá que pide por sus dos hijos, por Diego y por Edwin, y pedimos que tú, Señor, des lucidez a estos varones, les permitas tomar la decisión de refugiarse en ti y los libertes de la atadura del alcoholismo. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, Dios, toda persona que está escuchando, yo no sé los problemas y dificultades, tal vez algunos se identifican con Jorge Escudero, con problemas serios de salud, con problemas de salud como Marta Cecilia, con problemas de la familia,
como esta mujer que pide por sus hijos. Señor, por las oraciones que se hacen como Lili Prada, por el bienestar y el total, la obra de Dios en su familia, en su casa. Señor, por la economía, como pide Olga Restrepo. Pero yo pido, Señor, que conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, tú obres en cada circunstancia. Tú eres el Dios de la misericordia, Señor de la gloria. Invoco tu nombre y pido, Señor, que tú envíes a cada familia una respuesta de tu gloria, una manifestación de tu gracia, y que ahora el Espíritu Santo produzca fe, convicción, certeza de seguridad, y todo cuerpo enfermo sea tocado y sanado, toda atadura sea atada y reprendida, y sean liberados los corazones, sean liberadas las almas de toda opresión. Señor, que se detenga toda opresión en los aires, que se libere la economía, que se libere la armonía familiar, y la gloria tuya venga sobre cada hombre, sobre cada mujer. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque mereces todo el honor y toda la gloria. Te bendigo por lo que hiciste en la mañana en la sede del barrio Providencia, por cada persona que recibió esa palabra, que recibió ese toque de gloria que viene de ti. Gracias por lo que hiciste allí en la hermosa ciudad de Tuluá, Señor, por lo que hiciste allí, amado Dios, en la sede del barrio popular, por lo que hiciste a través de las redes y lo que estás haciendo ahora, porque eres el Dios de ahora, el Dios que bendice, que manifiesta su gracia, su misericordia sobre cada hombre y sobre cada mujer. Te bendigo, Señor, y digo que toda persona es tocada y bendecida por ti. Y, Señor, que nuestro corazón se despierta, nuestros oídos se abren para oír tu palabra, y nuestro espíritu y nuestra alma se hacen receptivos, que nosotros seremos de los que oyen y entienden y reciben tu palabra y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, soberano Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien usa esta palabra y usa estos medios para llevar, para traer la gracia, la gloria tuya a lo profundo de cada vida y de cada corazón. Gracias, Señor, por ayudarnos y por bendecirnos. A ti te alabo, te honro y te glorifico, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por hacer tu obra. Gracias porque podemos creer y tomamos ahora tu palabra para anunciar sanidad, liberación, provisión, gracia sobrenatural en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, Padre y Señor del cielo. Te doy el honor, Señor Jesús de Nazaret, y te doy la gloria, Espíritu Santo, porque eres el Espíritu de poder y de verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, pido que nos ayudes en la reflexión, en la exposición de tu palabra, que suceda en nosotros lo que dice tu Sagrada Escritura. La exposición de tus palabras alumbra, hace sabio al sencillo. Permítenos recibir tu palabra y que nuestra única duda sea el consultar la verdad de ella y el poder verificar en ella la verdad que hay en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Bueno, muy agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho. En esta mañana hablamos un poco acerca de trabajar en cierta manera las promesas de Dios. Una vez que las creemos, una vez que las recibimos, nosotros tenemos necesidad de trabajarlas. Y vimos en Génesis capítulo 25 cómo el padre de la fe, nuestro patriarca Abraham, él mostró su decisión de trabajar las promesas, colocó el propósito de Dios en primer lugar y logró ver la respuesta de Dios en que aún sus hijos antagónicos, Isaac e Ismael, se unieran y vieran la bendición de Dios. Pero él sabía que la promesa venía a través de Isaac. Así que nosotros también sabemos que la bendición del cielo viene a nosotros a través del Señor Jesucristo. Y que cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, decíamos en días pasados, no solamente recibimos la opción de ser hombres y mujeres de buen corazón, de ciertos principios, pasamos de eso a ser hombres y mujeres con la bendición de la salvación del alma y con la certeza del respaldo y de la ayuda del Dios del cielo para obtener el fin de nuestra fe, que es la plenitud de la salvación del alma, pero también para vivir en esta vida sobria, justa y sabiamente, viendo los cielos abiertos a nuestro favor. Usamos un texto de referencia en Miqueas, el capítulo 6, pero quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión en Miqueas, el capítulo 6, pero en el versículo 1 en adelante dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Dios pudiese llamarnos a un juicio y reclamarnos las debilidades, los pecados, la incapacidad humana, pero gloria a Dios. San Juan capítulo 15 nos dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Pero él no describe una relación de debilidad, de flaqueza, describe una relación de dependencia, pero dependencia fructífera. Él dice: yo soy la vid, todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Así que nosotros, dependiendo del Señor Jesucristo, podemos llevar mucho fruto. Y allí en San Juan capítulo 15 nos dice de la manera básica, sencilla, en que nosotros podemos dar ese fruto que nuestro amado Dios quiere. Él dice que una de las maneras que nosotros demostramos que estamos en Él es amándolo a Él. Pero dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice que cuando guardamos sus mandamientos, entonces Él, que nos ha limpiado, que nos perdonó,
que nos dio su Espíritu Santo y ahora nos da su palabra, entonces Él hará que demos mucho fruto. Su gloria es que demos mucho fruto. Pero aquí en el libro de Miqueas dice que Él tiene un pleito y que quiere altercar con nosotros. El versículo 3 es un poco triste para nosotros, porque es un lamento de Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. El Dios del cielo siempre ha dado para nosotros al mejor de los líderes, porque en el tiempo antiguo fue Moisés y los profetas, pero en estos tiempos es el Señor Jesucristo, que nos ha dejado la palabra y que nos ha dado su Espíritu Santo. Así que nosotros podemos decir que Dios ha hecho lo posible. Al pueblo de Israel lo libró del propósito de un rey que quería que fuera objeto de maldición. Pero el profeta Balaam, que sabemos que no era un profeta perfecto, sino más bien un profeta indeseable, pero un profeta de Dios. Este hombre le dijo a Balac: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces Él nos está diciendo: ha determinado que nosotros seamos bendecidos en el Señor Jesucristo. No podemos entonces decir que Él nos ha causado o nos ha molestado en manera alguna, pero sí tenemos que tomar la decisión de afirmarnos y trabajar en nuestro corazón el propósito de recibir las promesas de Dios. Quiero que sencillamente usted mire en esta tarde las palabras que hay en Habacuc capítulo 3. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que Habacuc es el profeta que reclama a Dios y que le pide a Dios justicia y le pide a Dios gracia y respuesta, y Dios le dice que le es necesaria la fe, que necesita esperar, confiar en Él, y después de mucho lamento, después de recibir una respuesta de Dios, después de ver la gracia y la misericordia, Él concluye: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Permítame mirar un poco esta palabra. La decisión que por el Espíritu Santo toma el profeta es: no necesito ver la bendición para alegrarme en Dios.
Yo me alegro en Dios, aunque naturalmente no esté viendo la bendición, porque hay sucesos en lo natural que son hechos en lo espiritual. Y haciendo una paráfrasis, es como aquello que sucedió con el que llamamos el apóstol de la incredulidad. Ese varón llamado Tomás escucha a sus condiscípulos: el Señor ha resucitado. Pero él no entra en discusiones teológicas, sencillamente dice: si yo mismo no veo los huecos en su mano y en su costado, si no meto mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. Los siguientes días se presenta Jesús y le dice: aquí está, Tomás, mete tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado. Entonces él cae de rodillas y dice: Rey mío y Señor mío. Y Jesús le contesta: porque me viste, Tomás, ¿has creído? Bienaventurados los que sin ver creyeron, porque lo que yo creo, basado no en una ilusión, basado no en las palabras de un predicador, basado en lo que dice la Sagrada Biblia, yo lo creo y se hace una realidad, porque así lo dispuso Dios. Todo es posible para el que cree. Así que trabajar el cumplimiento de las promesas es llegar a verlas, pero agradecidos, alegres, creyéndolas, aunque no las estemos viendo. Y se cumple entonces lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice que la gente de Dios se alegró, que estuvieron en la tierra como peregrinos, pero todos los días saludaban, todos los días hablaban, reconocían su bendición. Este profeta dice: aunque yo no vea todo el resultado, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y note esto: Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Creo que la mayoría sabemos que las ciervas de las que habla la Biblia son esos pequeños animales monteses que tienen la capacidad, la facilidad de andar sobre las rocas y no despeñarse, de andar en lo que ningún otro pudiese andar sin despeñarse, porque tienen una fortaleza en sus pies que les es dada por Dios, y Dios te permitirá salir avante en toda circunstancia, pero abrirá sus cielos para traer sobre ti las bendiciones y las promesas. Así que no es necesario ver con nuestros ojos para creer. Es necesario tomar la palabra de Dios, y por la verdad de la palabra y por la obra del Señor Jesucristo en nuestro corazón, poder permitir al Espíritu Santo que nos dé la visión de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto realmente es imposible sin el Salvador en el corazón. Yo te invito a que esta tarde reafirmes en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. Te invito a orar conmigo. Soberano Señor, en esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, te pido que perdones todos mis pecados
que me limpies con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Espíritu Santo, ayúdame. Yo tengo la necesidad de creer en las promesas de Dios y alegrarme, no en el problema por el problema, alegrarme en el problema por la respuesta que viene de Dios. No me alegro en la enfermedad por la enfermedad, me alegro en la enfermedad porque hay una sanidad para mi cuerpo. Me alegro en la calamidad porque viene una provisión, un mover de Dios a mi favor. Viene la gracia, la salud, la bendición y la misericordia del Dios eterno sobre mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted hizo esa oración, para nosotros sería una bendición poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Uno de nuestros asesores, de nuestros servidores, se comunicará con usted. No le contestarán, pero tomarán su mensaje, darán respuesta y oportunamente alguno de nuestros servidores se comunicará con usted. Recibiremos en nuestro equipo de oración su petición y oraremos por cada circunstancia. Dios le bendiga y vamos a continuar con nuestra parte, respuestas a las preguntas razonables. La Biblia abierta para nosotros. La Biblia dice que creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice, la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre y que no codicies, que no matarás ni robarás ni te harás imagen y que tan solo a él adorarás. La Biblia dice. Bueno, buenas tardes. La primera pregunta dice: ¿cuál es el significado de serás salvo tú y tu casa, según Hechos, capítulo 16, verso 31? Muy bien, muchas gracias por darnos el texto. Todos nosotros, o al menos los asistentes a nuestra iglesia, saben que cuando usted me da el texto de la Biblia, entonces en el mismo capítulo, a veces en el mismo libro, o en cualquier otra parte de la Biblia, tendremos el contexto, es decir, la aplicación de esta palabra. Hechos capítulo 16 es el relato de el apóstol Pablo y Silas, que son azotados y llevados a un calabozo en lo más profundo, y son asegurados por orden de los principales, por las personas que tienen esa autoridad, asegurados con los pies en el cepo. Pero ellos están agradecidos a Dios. Dios los ha enviado a predicar el Evangelio. Si usted mira los primeros versículos, el apóstol Pablo quiere predicar en 2 lugares y le es prohibido. Pero luego ve una visión. Y en esa visión dice que él ve a un varón macedonio que estaba en pie y que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entiende que Dios los lleva allí
a predicar la salvación. Y tiene un poquito de éxito. Va a una mujer, le habla del Evangelio, ella recibe al Señor Jesucristo, es bautizada, y luego él se encuentra con una mujer que tiene espíritu de adivinación, reprende ese espíritu de adivinación, no acepta la ayuda de ese espíritu de adivinación, aunque lo que ese espíritu decía era bueno. Mire esto, versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Bueno, esto pareció ser un fracaso. El espíritu inmundo salió de esa muchacha, pero esto provocó que la envidia, que el odio, que lo que creyeron que era una buena oportunidad de negocio se echara a perder. Porque la predicación de la salvación para algunos es una oportunidad de una ganancia que no es lo que Dios quiere. Dios sí quiere una ganancia, pero la ganancia no es para Él. La ganancia es para toda persona que escucha el Evangelio del Señor Jesucristo. Este hombre hace caso de sus patrones, digámoslo así, y los toma y los mete en lo más profundo, en el calabozo de más adentro, y asegura sus pies con el cepo. Pero como ellos saben que Dios los ha llamado, aunque están adoloridos, golpeados, tienen muchos motivos para tal vez hasta sentirse abandonados por Dios, pero tienen una visión. Especialmente Pablo tiene una visión. Él sabe que Dios le ha dicho que predique el Evangelio, y ahora le ha dado la visión de un varón macedonio diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y él sabe, estamos hablando mucho en estos días de eso, que a pesar de que parece el fracaso, está en la perfecta voluntad de Dios. Por eso él puede hacer esto. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Me parece maravilloso, porque no solamente oraban y cantaban en un acto de fe silencioso, tratando de no agravar las cosas, de no causar más odio, más problemas, sino que da a entender la palabra de Dios, que oraban y cantaban en voz fuerte, tanto que los presos los oían. Dice que vino un gran terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudían, se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron, y parece que en medio de todo esto el carcelero estaba dormido. Pero él despertó, y entonces, viendo las puertas de la cárcel abiertas, sabiendo la responsabilidad que tendría que tener ante los magistrados, sacó su espada y se iba a matar. Pero Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y esto provocó en este hombre esa palabra que se nos está preguntando. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro
Y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la primera respuesta a esta pregunta es: yo necesito tener la intención, la convicción, la necesidad en mi corazón de ser salvo. Si yo siento que ya lo soy, si siento que soy muy bueno, que soy persona de buenas costumbres, como dicen en tiempos modernos, que soy mejor que muchos cristianos, entonces no necesito ser salvo. La primera respuesta es: esta pregunta tiene que ver con la necesidad que hay en el ser humano de ser salvo. Jesucristo vino para perdonarnos, pero no hay ni siquiera uno solo de nosotros que no necesite el perdón. Ahora este hombre entró en la inquietud y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo tomamos como una promesa, pero note que esta promesa es trabajada por el corazón de este carcelero, por Pablo y Silas y por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo la trabajan todos los que están involucrados? Este hombre ha tomado la convicción: necesito ser salvo. Y entonces la palabra es: cree en el Señor Jesucristo, pero serás salvo tú y tu casa. Note esto. Dice la Biblia que después de decirle esto, le hablaron la palabra del Señor a él. Y si usted está mirando conmigo, dice: y a todos los que estaban en su casa. Entonces esta promesa no quiere decir que usted es salvo y automáticamente porque usted es salvo, su familia será salva. Sí creo, porque lo he visto en mi propia familia, que cuando usted recibe al Señor Jesucristo, Dios, aunque su familia esté en tierras lejanas, llegará a la casa de sus familiares y alguien les hablará del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ya tuvo un acto de reconocimiento. Y luego dice que no solamente les lavó las heridas, eso es, si usted quiere tomarlo así, como tomar la actitud de hacer lo que hizo Nicodemo. ¿Lo recuerda? La gente murmuraba: Jesús entró a posar en casa de un hombre pecador, pero sin decirle el Señor Jesucristo, seguramente el Espíritu Santo tocaba su corazón, pero fue su decisión. De pronto Zaqueo se puso en pie y en medio de todos dijo: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien lo he defraudado, le voy a restituir el doble. Esto es entonces restitución. No es necesario, pienso yo, hacer cosas extremas, pero él posiblemente los había azotado, posiblemente los tiró en el cepo y no les prestó atención. Ahora él se siente culpable y empieza a lavar sus heridas. Pero eso no bastó. La Biblia dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tuvo los pasos de obediencia que llamamos ahora
la marca de la decisión de seguir al Señor Jesucristo, cumpliendo la palabra de Él y siendo bautizado. ¿Quién se bautizó? Él y todos los suyos. Y dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces es una promesa que hay que trabajar y que usted necesita echar mano de todo lo que como cristianos aprendemos. Necesitamos orar por la familia, pedirle a Dios que toque sus corazones, que quite los argumentos, que les dé la oportunidad de superar ese texto que dice, viendo veréis, de oído oiréis, y no percibiréis, no entenderéis, sino que nuestra familia vea, perciba, entienda y crea la palabra de Dios para poder ser salvos. Hay que orar, pero hay que tomar el atrevimiento que dice Romanos capítulo 10. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros a veces decimos que no somos profetas en nuestra propia tierra, pero necesitamos orar y atrevernos a hablar. Ore por su familia, hable de la palabra de Dios a su familia, porque ellos necesitan oír la palabra, creer la palabra y obedecerla. Y se cumplirá. ¿En qué está la promesa de Dios? En que el Espíritu Santo, que es el que convence, hará que esta palabra, que es viva y eficaz, entre al corazón de su familia, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa. Entonces son promesas que hay que trabajar, hay que orar y hay que atrevernos a hablar del Señor Jesucristo y habrá un respaldo. Esa es la promesa. Habrá un respaldo. Dios se revelará al corazón de ellos y ellos podrán invocar el nombre del Señor, pero usted necesita firmeza, necesita orar por ellos y atreverse a hablar de la palabra de Dios en una enseñanza completa. A veces, y está bien, pero no es tan correcto, los hermanos dicen, ya ese tiempo ha pasado, era el tiempo pasado. Pastor, quiero que vaya y hable con mi hijo. Y jamás ellos le habían hablado del Evangelio. De manera que a veces hasta llegaba uno y su familiar decía, pero ¿qué es lo que me quieren hablar? Pero qué bueno cuando usted ha orado, cuando usted ha hablado y yo solamente voy a redondear lo que Dios ya está haciendo a través de usted mismo. Primer persona, no quiere que su familia coja un grupo errado, usted que está en la verdad, hábleles la palabra de Dios. Eso implica una promesa trabajada. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice así. Dice, ¿qué significa la palabra de Santiago 1:6? ¿Cómo debemos orar para recibir lo que estamos pidiendo? Pero hay momentos que uno duda ante muchas circunstancias o situaciones que se viven, ¿cómo vencer la duda? Entonces, según Santiago 1:6. Bueno, miremos Santiago 1:6. Muchas gracias por darme el contexto. Santiago capítulo 1, versículo 6. Como siempre, tenemos que agradecer a Dios que su palabra es inspirada por el Espíritu Santo
y tiene una unidad de pensamiento y de propósito. Y allí en Santiago el capítulo 1:6, que nos llama la atención a esto, tiene que ver con su respuesta desde el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está diciendo la palabra de Dios que nosotros podemos pasar por diversas pruebas porque nuestra fe es probada. El apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que la fe de nosotros es igualmente preciosa a la de ellos, los grandes apóstoles. Pero dice que el fuego la prueba y no la destruye, la hace más pura. Pero aquí la Biblia está hablando de tener sabiduría, y creo que no se refiere solamente a esa sabiduría que dice que el principio es el temor a Dios. Creo que se refiere a la sabiduría que es tratar de entender quién es Dios, no comprender en plenitud, porque jamás lo haremos, jamás podremos entender la forma de obrar de Dios. Pero nos basta un principio, y es saber que Él está a favor de nosotros, que escucha nuestras peticiones y que lo más sencillo suyo le interesa. Pero hay un misterio. Necesitamos fe, oración y paciencia. A veces no sabemos cómo está obrando Dios, pero lo cierto es que necesitamos creer que toda oración que hacemos tiene una respuesta. Yo no sé lo que está haciendo. La Biblia llega a decir que es, ahora los médicos dirán que ya lo entienden, pero no lo entienden, lo vislumbran. Dice que como crece el bebé en el vientre de mamá sin que nos demos cuenta, así son las obras de Dios. Si usted alguna vez ha tenido la curiosidad de mirar ese fenómeno, se une el óvulo del hombre, el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre, y comienza el proceso de la fecundación, y se cumple el Salmo 139. Dios decide cada una de las partes del cuerpo, pero nosotros ni los más grandes científicos puede intervenir ni acelerar. Es un proceso natural que se da por el propósito de Dios. La bendición de Dios es algo muy parecido. Dios está obrando. Yo no lo veo, no lo entiendo, pero tengo promesas. Y basado en esas promesas, le oro a Dios. ¿Cómo puedo vencer la duda?
Sencillamente no hay un libro de secretos, pero sí hay un principio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce fe en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo la que produce fe en nosotros, pero es mi decisión creer a lo que dice esa palabra, a lo que dicen esas promesas. Cuando dice que no dudando nada, note que nos asemeja la duda con el doble ánimo. Así como la fe requiere, según Hebreos capítulo 6, dice que mostrando la misma diligencia para no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Aquí dice que la duda nos hace personas de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Y usted lo puede ver en la práctica. Una personita que decide creerle a Dios, a veces no ve la respuesta inmediato, pero insiste, persiste, permanece, aprende a darle gracias a Dios, cree las promesas de Dios y la respuesta puede venir inmediatamente, puede venir paulatinamente. Dios tiene muchas maneras, pero lo cierto es que habrá una respuesta. Cuando yo me permito la duda, entonces viene la inconstancia, dependo de las circunstancias, digo, parece que sí, las cosas están saliendo un poquito mejor, parece que Dios sí me está contestando, pero de pronto puedo decir, no, ya no me contestó, ya no. Pero cuando yo tomo la palabra, paso por encima de las circunstancias y tomo la determinación de creerle a Dios, de manifestar el mismo propósito, de permanecer en la convicción de fe. Me llama la atención como lo dice Primera de Juan, es un texto muy conocido por todos nosotros. El capítulo 5 de Primera de Juan es sencillo, pero es muy diciente. Dice, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No dice cuando veamos, sino dice si sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad. No necesita usted tener una revelación para saber cuál es la voluntad de Dios, solamente escudriñar la palabra. Su voluntad es que seamos sanados. Su voluntad es que si lo tenemos a Él en primer lugar, Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y no dice, como enseñan los grupos cerrados, si ya Dios lo llamó, aunque viva en la miseria. No, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Provisión, liberación, gracia, bendición de Dios.
Así que le animo a que usted, en vez de debilitarse, tome la Escritura. La obra del Espíritu Santo también es producir en nosotros fe. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a tener fe. Congréguese. Es un misterio. Dios está con nosotros. Su favor está con nosotros. Pero permítame decirlo en mis palabras. Cuando estamos nosotros unidos como hermanos, la gloria de Dios se hace imponente. Su poder y su gracia se magnifican. Y la Biblia dice en el Salmo 133, envía bendición y vida eterna. Así que no deje de congregarse. Congréguese. Afírmese. Ore pacientemente y espere una respuesta de Dios. Espero haber contestado la pregunta. Sí, claro. La del cristianismo con el islam. Sí, brevemente. Y la tercera pregunta dice una o dos diferencias entre el cristianismo y el islamismo. Una o dos diferencias, pues las básicas. Se dice que hay 3 religiones mundiales que tienen gran acogida en muchos países, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Pero lo que tienen en común es que las 3 religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, son ramas de la descendencia de Abraham. Entonces, hasta ahí el parecido. El judaísmo rechaza al Señor Jesucristo. El cristianismo enfatiza que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es el Señor Jesucristo. El islamismo dice que Jesucristo llega hasta Abraham, pero luego dice que Jesucristo es un gran profeta, pero no es el Salvador. Mientras nosotros creemos que la salvación es a través del Señor Jesucristo, ellos dicen los escritos de Mahoma, que es especialmente el Corán y otros 2 escritos que son tradicionales y que son los que causan las diferencias de las diferentes ramas del Islam, son los que hacen salvo a los hombres por medio de lo que ellos llaman la Chiara y otro nombre que no recuerdo ahora, que son tradiciones. Nosotros creemos lo que estuvimos hablando hace unos segundos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creemos lo que dice San Juan capítulo 15. Creemos en el Señor Jesucristo y permanecemos en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y sencillamente, para cualquier otra razón, nosotros tomamos Gálatas capítulo 1 y el versículo 6. Gálatas capítulo 1 y el versículo 6. En alguna ocasión unas personas que se fueron tras el error me dijeron por qué tiene que decir siempre ese versículo. Pues si hay solo un versículo que se puede aplicar de la Biblia, ese es el que voy a aplicar, porque no voy a aplicar argumentos. Mire lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nosotros creemos en la revelación de la Santa Biblia acerca del Salvador, el Señor Jesucristo. El Islam empieza en Abraham, pero en vez de la Biblia toma el Corán, la Chaira y otro elemento de su tradición. Así que, como cristiano, yo me aferro a lo que dice la Escritura y creo que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y le animo a afirmar su corazón. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Deseo que Dios les bendiga. Sé que las respuestas son lo más prácticas posibles, pero que usted tiene su Biblia y que puede escudriñar su Escritura para confirmar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, Él le guiará a toda verdad. Le espero mañana, con el favor de Dios, en su programa La Hora de Poder, por Suldemaida Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia, de lunes a viernes 5 a 6 de la mañana. Oremos. Soberano Señor, muchas gracias. Gracias por la palabra que pudimos dar en esta noche, por todo lo que en tu misericordia y bondad hemos podido mirar en tu palabra. Te ruego que cada respuesta sea escudriñada, y al ser escudriñada en tu palabra, sea afirmada en los corazones. Bendigo en tu nombre a cada familia, a cada persona que en esta hora ha estado en sintonía. Que tengan una excelente noche, que sean bendecidos y bendecidas, y el nombre del Señor sea glorificado en ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.